ver, vale, esto ya está funcionando. Sí, ¿no? Sí, vale. Un segundín. Que tengo que cambiar aquí el nombre. A ver, categoría Just Chatting. Idioma español, supuestamente. Vale, un segundo. Vale, el micrófono parece que furrula. Vale, parece que güey, no estoy guiando nada. Si no se me escucha o da que avisarme porque tengo silenciada para no escuchar, para que no escuchéis doble. Un segundo. Ay, que la lío. Ahí. Vale. Pues güey, vamos a hablar un poco de comida coreana. Bueno, tengo que decir que el mío conocimiento de comida coreana reduce a lo que lleva la parrilla coreana, que eso sí que lo probé de alguna vez, y el kimchi también. Pero que todo lo que voy a ver en los vídeos, la verdad que busquélos, mira un poco para arriba que tuvieran bien y poco más. La verdad que no miré más que eso. Así nada que todo lo que vea, que creo que de alguna cosa no me va a prestar mucho, voy a ver al empar que vosotros. Voy a poner per Twitter que ya estoy. Ay, que se me olvida. A ver, un segundo. Que estoy como una cencerrina. Bueno, y por lo que se ve también está como una cencerrina en el mío Twitter que no me notifica. Vale, dame un momento. Aquí. Bueno. Ya se me adelantó Ignacio poniendo un tweet, así que voy a aprovechar reciclar el tweet de Ignacio y para adelante. Bueno, el primer vídeo que busqué es un vídeo en el que enseñen cómo se hace el kimchi. El kimchi es una comida tradicional, bueno, y una de las comidas más conocidas de Corea, madre mía, Corea. Y puede usarse como acompañante o, bueno, también tiene versiones en las que directamente se usa como plato principal. Y es bastante complicado de hacer, o sea, literalmente lleva horas y horas. Y nada, pusemos aquí un poco un vídeo. Lo que sí, tengo silenciada la música porque da bastantes problemas, si no. 김치는 우리나라로 봤을 때 크게 봤을 때는 우리나라의 자존심이고 Esa especie de, 저한테는 사랑이자 de potes que 미래인데 veis es donde se guarda el caldo del kimchi. Estoy en una 저는 provincia. Aquí 김명성입니다. tenéis al 제가 que lo 하고 있는 explica un poco. 것은 김치를 비롯한 다양한 발효 음식을 하고 있습니다. Hay una comida 그러한 bastante 김치가 sana, tengo que decirlo. 저한테서는 저희 아내한테 해주기 위해서 처음에 제가 발효 음식에 띄워줬던 게 김치고 제대로 담으려다 보니까 김치가 뭔가가 이게 Bueno, a nosotros tampoco nos tendría que sorprender un plato tan elaborado y que lleva tiempo teniendo nosotros fabada y cosas así, la verdad. 좀 잘 담았다 맛있다 이런 얘기를 듣고 싶어요. 그 김치가 Porque digo lo como que como que somos muy social. Bien llegado, Guillermo. 저한테는 Guiller. 미래인 거죠. Bueno, Guiller, perdón. 맛있다라고 표현되는 김치는요. 굉장히 시원하면서 아삭거리면서 김치라는 부분이 무나 배추와 같은 이런 Bueno, a ver, estos ya que lo faen en unas cantidades bastante industriales. Lleva mucha verdura. Hay lo con pescado, hay lo con carne también, por lo que pude estar viendo, o sea. 항아리에다가 좋은 숙성으로 6개월 이상 Hola, ¿qué 숙성시켜서 tal? 만든 김치가 제가 만든 김치고 Bueno, como veis, déjenlo fermentar 6 meses. 자랑할 수 있는 김치. Hay trampes, supuestamente, de hacer kimchi express, de hacerlo en unas horas, pero yo creo que a los coreanos seguro que no ellos prestan. 이렇게 해서 Bueno, ya veis que lo dejen ahí 지금의 저의 김치가 fermentar con la verdura. 그러한 식탁의 전부가 긴 시간 동안 내려오면서 지금까지 혹은 Bueno, 앞으로 si ya como no son cantidades industriales, yo estoy fijándome que, bueno, hay una exageración. 우리 한국 저는 생각을 합니다.
발전을 시키면 Están explicando ellos un poco 과거와 cómo se 현재가 falla y 연결되는 tal. 이러한 것이 되지 않을까 생각합니다. Pues bueno, esto ya es como la comida más tradicional, más conocida de Corea. Y lo siguiente que vos tengo buscado, porque ya que los vídeos del kimchi, el problema ya que son vídeos de un montón de horas, ya varios platos tradicionales de Seúl. Seúl ya la capital. Y bueno, un poquitín lo que... Bienvenida, Alma. Bueno, bien llegada, perdón. Estos son... Aquí yo solo vi el primero, así que no sé lo que voy a topar. Pero estoy de bibimbap. Por lo que pongo, bueno, ya se puede saber, Korean chili paste, esto ya picante. Vegetales de la estación correspondiente. Y una yema de huevo. Bueno, yo esto ya por la yema de huevo ya no lo comería, pero porque soy muy repugnantina. Además está dándome un asco que se desfaiga. Estos son fideos. Esto me estoy pasando súper rápido. A ver, un segundo que lo paro. Fideos con gochu. Con verdurines. Bueno, esto seguro que ya lo comería más. Estos primeros son muy curtios. Son un poco... Estoy en una especie de sopa de marisco. Con arroz, por lo que veo. Bueno, si era arroz caldoso más bien. Estoy en un buffet sin más. A ver qué más hay por ahí. Esto préstame, esto dulce. Esto sí tiene buena pinta, Galletas de chocolate. Tarta de limón. Bueno, esta aunque la ponga como tradicional, supongo que sea un poco importación occidental, porque la pinta la verdad que la tiene occidental totalmente. Esto por lo que... Voy a parar. Esto por lo que estoy viendo lleva una variedad de... Una especie de empanadillas. Esto ya es similar a los gyoza que están en la comida china, que de eso vamos a ver más adelante. Y bueno, también están en Japón y están rellenándolo prácticamente de todo. Marisco, picante, o sea, picante, perdón, de kimchi, que o sea, esto va relleno de la especie esa que estaban haciendo de mecigalla del otro vídeo anterior, estille picante. Tengo que decir que tienen mejor pinta, por lo menos los que yo tasté de comida china y japonesa tienen mejor pinta que estos, No llevo por quitar puntos, pero bueno, tienen mejor pinta. De los tartaletes estos de soufflé, atopé un vídeo bastante específico porque por lo que pude ver de la información que busqué perí, y una comida bastante, o sea, y un postre bastante normal allí. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Entonces tengo un vídeo de cómo se faen. La verdad que tienen una pinta buenísima. Esto tengo que daros la razón. Creo que es lo que más me convence hasta ahora. Pato humán. Esto ya llegué de la parrilla coreana. Bueno, busqué un vídeo específicamente para que veáis lo que hay una parrilla coreana. Yo la verdad que les vegáis que la comí, tengo que decir que está perbona. Sabes que son ingredientes frescos y faeslo, por ejemplo, bueno, depende cómo te guste la carne o las verduras, cocíneslo tú sobre la marcha. Entonces está muy bien. Sí, es un repugnantín como yo, que solamente que quiere las cosas muy fechas y es perfecto. Sí, estoy en la parrilla coreana.
Pasa que la que yo comí, de otra manera a la parrilla. Estoy de parrilla también. Suelen ponerte directamente carne y verdura, Pollo con ginseng. Esto tiene que saber a bondo fuerte, porque el ginseng tiene un sabor asesino. Esto con queso y con pollo. Bueno, pues esto sí que tiene bastante buena pinta. Y esto ya es la primera vez que veo este plato, la verdad. Y tiene una pinta rica, la verdad. No voy a negarlo. Estos sándwiches los sándwiches estos con huevo y con salmón son bastante normales también. Hay vídeos específicamente dedicados a ellos, vamos. No lo puse porque dije, bueno, esto es una comida que aquí podemos atopar sin problema. Pero por lo que se veía algo bastante normal allí. Bueno, como comida rápida. Otro kimchi. El kimchi es una comida bastante habitual. Por el orden que vos tengo puesto, lo siguiente que vos quería enseñar, que estos ya sí que ya son más largos, y era un poco, a ver si lo topo porque no está en orden, y era este, que no lo coloqué en orden. Este vídeo y una parrilla coreana. Las parrillas coreanas, cuando vas a un restaurante coreano, yo al que fui en Barcelona, son la mesa de madera con los bancos de madera, por lo menos en el que yo tuve y los que estoy de ver, y en medio de la mesa está la propia parrilla. La parrilla ya es redonda y está, por ejemplo, la de este vídeo ya en sin un papel, pero hay a los que ellos ponen como un papel para que absorba la grasa. Bien llegado ahí y lo que te fañe tú, bueno, siénteste en la mesa, la parrilla está incrustada en la mesa, hay que decirlo, y lo que... a ver si me sale. Lo que faes tú, una carta, pides los ingredientes crudos aliñados, o sea, bien te puedes los filetucos, por ejemplo, de xaltu, pues yo que sé, filetucos no me sale, de pato, les verdurines ya toes trociáis para que se faigan bien a la parrilla, y lo que te dan son unos pinces para colocarlo tú en una parrilla y va haciéndose poco a poco. Entonces tú vas pillándolo directamente de la parrilla recién fecho. Está bien porque si es una persona repelente como yo y repugnante que necesita que todo esté bien fecho, pues de ir a comerlo con a quien le guste la carne cruda. Entonces por eso ya está muy bien. Bueno, como veis, estos son los platinos que te van poniendo. También es habitual comerlo eso, pues una fuella en vez de con pan. A ver, ¿qué está yendo? Yo la verdad que, a ver, en Corea no tuve. No lle por ganas, porque la verdad que tengo ganas de ir, no voy a negarlo. Pero la comida llama muchísimo la atención, lo que conozco. Y vamos, el mi primer contacto con la comida coreana fue la parrilla coreana. Y fue una experiencia bastante buena. Esto está explicándote un poco, está llevando... Estoy en un barrio todo de restaurantes, bastante distinto a lo que puedes atopar en Japón, eso sí lo tengo que decir, que son edificios grandísimos. Bueno, estos son crepes. Son crepes en forma de cagarruta. Bueno, son más bien tipo, porque no hay frisuelo, y hay más bien el crepe, no me salió a mí el término, tipo la tortita esta americana, aunque por la pinta ya relleno, así que ya más bien como el dorayaki japonés. Pero bueno, la masa ya lo mismo, vamos, y la misma, sabe todo parecido. No tiene diferencia. Y es como si fuera, o sea, la masa del frisuelo, pero más gorda.
No me acuerdo si llevaba más harina, y que ahora tengo dudas. Hay mucho que no faigo pinitos de cocinera. Mira, aquí están preparando un poco. Y aquí ya ellos la dan preparada, no es como lo que yo os explicaba. Estos tienen la parrilla entonces en la cocina. La verdad que el cómo preparen la carne está per bueno. Si vos fijáis, sí que los platos son de este tipo de, no me sal, de pizarra, que son platos que mantienen mucho el calor. Realmente la comida está todavía medio faciéndose en ellos. No sé en qué sitios podéis atopar este tipo de platos. Yo creo que así un poco más industrial aquí en Asturias podéis atopar lo similar en el Foster's Hollywood, y no sé si en el Tierra Astura hay un plato que también te lo traen en una especie de, como en este tipo de platos. Aquí va a explicarte un poco lo de comer la parrilla pues dentro de la fuella y hacer una especie de bocadillo y comerlo. Está echando esto yegochu, cebolla, acaba de matar un cachugochu. Y es la parte del tocín, porque ya es muy grasiento, entonces esto tiene que ser la parte del tocín. Suele echarse ahí una especie de chorro de aceite a la parrilla también, ¿eh? No lo hacen directamente cocinarse con la grasa. Bueno, si también tienes una fartada aquí. Con el arroz. La parrilla coreana, yo de veres lo digo, y una comida que está perbona, y yo recomiéndola. Los dos vegáis que tuve yo en una, vamos. Además, ya muy fresco todo. Bueno, aquí, a ver si paro la imagen. Ay. Bueno, aquí tenéis aquí una persona peleándose y quería esto. Aquí ves un poco lo que ellos pusieron. Esto yo lo que estaba comiendo él, a ver si me sale la flecha. Nah, sí, sale. Esto y el gochu, ahí, bueno, estos son acompañantes todo. O sea, pasado una parrilla tal gochu, los peces estos, y esto de aquí y lo mismo. Y bueno, pusieron ellos varias cosas. Esto probablemente sea kimchi por color. Te invitas el kimchi, fideos, ensalada, algues. Eso que aquí no nos presta comer con la cantidad que tenemos. Esto y patata cocida, por lo que puedo ver. Pusieron ellos bastante. La verdad que ellos pusieron mucha comida. La que yo conozco ya directamente como la primera imagen, que ya vos doy para atrás, lo que vos decía yo de la parrilla en la mesa. Porque la primera foto que sale sí que ye... Sí, ye kimchi, confirmo que ye kimchi, tengo buen huello. Pero este kimchi tiene muy mala pinta, tengo que decirlo, ¿eh? Yo estoy de ver kimchi con mayor pinta que esto. Este y el que lleve caldo y se usa para acompañante. Esto y el huevo. Por lo que está diciendo. Esto ya no me está gustando. Pero a mí no me apetece nada. No especifica el pez que es lo que está comiendo, ¿eh? Pero bueno, está hecho a la parrilla. Si no probasteis los peces a la parrilla, estáis tardando, sabe per bien. A mí préstame más asina que fecho con mucho aceite o guisado, la verdad. Quitando merluces y tal. No, la verdad que me está dando fame, ¿eh? Mira, $33. ¿Cuánto pagaron? Ay.
Ya estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Mira, pagaron $33 para 4 personas. A ver, está muy bien de precio, ¿eh? $33, a ver, sale súper barato. Tengo que decir que esta parrilla es barata. Porque hay vídeos si buscáis un poco pues con ingredientes ya caros, más lo que llamen gourmet, que anden sobre... hay parrillas de $300. Pero bueno, soy un poco como aquí. Another successful meal in Seoul. That was good. We are walking back to the metro now, and we are gonna go shopping or walk around the A ver, Namdaemun ahora va area, a ir a which is a off the una metro zona at Namdaemun Station. de We're taking tiendas y exit ahora sí que os va a 5 to enseñar la parrilla Namdaemun que digo yo. La que lo fas tú directo. La que lo fas tú directo. This La is de que, a la que big lleva gente outdoor repugnante street como yo. shopping market with just about everything you can imagine, especially A lots of ver. clothes, and there is some food available as well, and all sorts of things. Está explicando un And I poco really que like esto viene how una zona de it tiendas, is que también really tienen compact, it's really restaurantes. busy, and you'll just see just giant piles of clothes and things for sale as you walk along the sidewalk. Vale, esto que acaba de enseñar The sidewalk, and you'll just see son... you can imagine. Espera, ay. Esto non é coreano. Acabo de perderlo. The girls are off doing some shopping. A ver. I'm gonna head Ay, no lo consigo parar. Vale. Estos son yosa, esto ye chino. Son empanadillas, generalmente son rellenes de vegetales. Podéis atopales en cualquier restaurante así un poco que no sea muy de buffet asiático, bien sea japonés, chino, porque también lo hay en Japón. Y lo otro que sacó, que no me sale el nombre, no me sale el nombre, es que me sale el nombre de una versión que hay en Japón que se llama pizza, pero no me sale el nombre de las empanadas estas que se faen al vapor. Cuando me acuerdo digo, pues, están muy buenas. Suelen ser rellenes de verdura. Bueno, ahora está diciendo que tiene muy buena conexión de internet. Cosa que para lo que estamos hablando no nos interesa. Esto es lo que nos interesa. Parrilla coreana con la parrilla en la mesa. De los de Filo tú mismo. Mira, si lo que yo vos decía, lo que escuelles aquí la comida, o sea, en el plato, una carta, viente la comida cruda. O sea, con cruda quiero decir lo que te aparece una foto y esto para que sepas lo que te va a llegar. Pues costillas. ¿Qué más pomper aquí? Cuello de gochu, que yo si no fallo soy un desastre para las partes de la carne, pero yo creo que es el equivalente al secreto, a lo que llamamos secreto, pero no me faigas mucho cacho igual. Pues eso, ponerlo crudo en una carta. Ya que fue una cosa que me chocó de primeras, Y esto es la parrilla coreana. Mira, están colocando ellos un caldo para cada uno. La carne bien partida, muy fina, para que se faiga bien, para que quede... O sea, para que se faiga bien, para que tú puedas controlar, no tengas que estar atento a cómo queda dentro. Y esta tampoco tiene el papel que yo vos digo, bueno, está allí directamente. Tampoco tiene como un poquillín de aceite para que no pegue. Y bueno, aquí lo podéis ver. Y una parrilla de fuego, o sea, de fuego a gas, no es como nos que la tenemos a carbón. Está en el medio de la mesa, tiene bastante potencia, ya veis cómo se está haciendo, o sea, está haciéndose al momento. Va poco a poco ahí. Bien llegado, Pinaki. Bueno, ya estáis viendo, o sea, la velocidad a lo que se cocina esto. Aquí tenéis como parten la carne en el momento. Yo quiero tener la cara de felicidad de con la comida, Mira, traen una especie de sopa de arroz. Aquí voy a parar yo. Esta es la que yo conozco, vamos. Tiene otra vez les fuelles para que les rellenes. Vale, sí salen. Digo, a ver si estoy aquí señalando.
Ayos también para que los faigas. Estoy mirando, esta no tiene verdura para que la eches a hacer tú. Ya te bien fecho todo esto, ya te bien con las salsas y con todo, pero bueno, sí tienes los ayos para echar ya la carne. Y vamos, aquí podéis ver el despliegue de comida que hay aquí, importante, ¿eh? Esto y una sopa de arroz, creo. Si no son fideos de arroz por color. Suele echarse la carne en el caldo. Mira, cebolla. Aquí. Ah, no, pues está echando hilo al caldo, no lo está cocinando. Eso por color pica. Me están haciendo aquí un bocadillo. A ver, a mí lo de hacer un bocadillo sin pan, psicológicamente no soy admitirlo, ¿eh? Pero tiene que estar bueno. La verdad que yo cuando lo comí no me dio la cabeza para hacer esto. Yo comíalo como que estaba comiendo ensalada con carne. Nadie me explicó que lo tenía que meter dentro. Pero no. Y una pena que aquí en Asturias, que sé que hubo un restaurante de comida coreana en Xixón, estoy yo, bueno, la dislexia. Pero nunca tuve en él y sé que ahora ya no está. Y una pena que no haya nada específicamente coreano. La verdad que hay una comida rica. Me estoy deseándolo aquí remollar. And then that garlic, oh yeah. I'm gonna try one in the leaf, in the perilla leaf. Otra vez la I'm just going verdura. with the garlic, some grilled garlic. This other piece of thin sliced beef and onions. That soupy sauce is incredible. A ver. It has just the right amount of Bueno, ahora sourness está and haciendo otra vez, saltiness in está it. echando And then I'll go with cebolla some con of this. algo. I think this is a bean paste. Eso y una pasta de And then wrap faves, this up. por lo que acabas de decir. Wow. Este tiene una cara de felicidad, That is yo creo. outstanding. I love it with that leaf. It gives it such a Hay una pena que like, no refreshing, haya una parrilla de estas aquí. minty, licoricey taste to Espera, it. que ahora bien ya la ronda You gorda got de a little hacer bit of carne. sweetness going on, a little bit of spiciness, and so many different flavors. It's an amazing way Lo to bueno eat es que barbecue como no meat. tiene casi aceite, la parrilla, cocinarse con la grasa, entonces la grasa va desfaciéndose. I'm gonna add a little bit of that salt, maybe right onto the meat, and then season it just with that, and then that's it. Esos son Going ayos otra pure vez, on this one. vaya obsesión que tiene. I think I like that beef better with that sauce all over it. Okay, I'm gonna double up on the leaves this time. a ver. Go for a lettuce and Sigue a big aquí. leaf, perilla leaf also, and add some of this salad, beef and onions. Bueno, lo que estoy viendo ya que comió las dos cosas el mismo día, yo no sé cómo tiene todavía And then fuera a para little bit comer of that bean tanto. paste. La primer parrilla y en el mismo día. Wrap this up. Oh, this is a taco-sized one Vale. on its own, but I think it's enhanced so well with all these different vegetables. Pero de all these mancharles fresh manes como lo está vegetables. haciendo ya no me está prestando. Sí, la verdad. I think this restaurant doubles as a plant shop as well because they have potted plants, just loads of them set up right outside the restaurant. And I saw some people Tiene un buying montón some de plantas en el plants as exterior, they la were verdad que eating es some chocante beef. la imagen. Eating barbecue is quite expensive though in Korea, but it's definitely Mira, esta costollos. Aquí. A ver si me sale. eating some beef. Eating barbecue is $60 para 4 personas. A ver, él está diciendo que ye caro. Va a ser para el precio que tiene allí la comida. A mí $60 entre 4 personas, por todo lo que comieron, tampoco me parece tan caro. Igual ya que tengo un concepto de la comida distinto. La verdad que no me... La primera parecióme demasiado barata, da fecho. La primera eran $33 entre 4 personas. A ver, ese precio y era, vamos. Y era muy quite barato. expensive though in Korea,
but it's definitely really, really delicious. Bueno, And ahora that te was a great enseñan little los que spot. venden I like cactus going to también. places like this that are family run. Thank you all very much for watching today. Igual ya que en contraposición con la otra comida coreana, igual ya que ya muy... O sea, que sí que ya caro. Eso ya, ahí no me meto. Y ahora voy a enseñaros lo que lle una comida... Esto también lo tienen en Japón. Si visteis el de Japón, el primero, enseñaban la comida de Año Nuevo. Bueno, ya que en Japón para cada celebración tienen un conjunto de platos de comida. Pero bueno, esto es un plato tradicional coreano de los que se fai en casa, que es el hanshik. Para que veáis un poco la contraposición, que bueno, tiene arroz, o sea, tienen cosas parecidas, ¿eh? 3 times a day, mothers set the table with the best combination of nutrition and seasonal specialties. This is where Korean Supónse que hay que cuisine comer de todo un poco, begins. entonces hay una combinación. Bueno, una de las cosas que dice que lle la madre la que lo prepara. Bueno, y era de esperar. Changing with the living environment preserves to this day the taste Son of un home. montón de platos distintos para un mismo día. The strength of Esto simplicity. lle para cuando viene de aquí, On the claro, no everyday lle lo que table, comen a diario. find Porque si no that imaginar age-old vaya agobio. story. O sea, cada cosa hay un plato, fecho de una manera. Si tienes que cocinar todo esto todos los días, te imites directamente. No tienes cuantas cosas. Vale, vamos a ver. Bueno, estoy en una casa tradicional coreana, ¿eh? This home has passed down culinary traditions for Es que igual decades. nunca visteis uno y tenéis más de verles de China y les de Japón. Pero bueno. It is where the author of the first ever cookbook written in Korean grew up during the Joseon dynasty. Tienen los peces ahí colgadinos. Esto y un caldo de costilla. Since long ago, every household has had its specialty dishes and particular ways of passing down recipes. Preserved Está echando through y miel. generations, the recipes make up the history of Hanshik. Esto ya como lo ya más tradicional. O sea, como ya el kimchi, pues estos son platos más tradicionales. 이 조부님 여자는 학교도 Bueno, ya 갔고요. yendo lo que está poniendo, 음식할 줄 알아야지. ya que las mujeres ya era habitual que no fueran a la escuela, que quedaran en casa porque que las mujeres estudiaran no era importante ni necesario. Y es lo que decía la abuela ella, ¿eh? 음식 배워 Y ella desde entonces, bueno, pues ella es cocinera y no dejó de cocinar. Pero bueno, ya con ese concepto ya podéis imaginar de dónde sacaban el tiempo para hacer todo The esto. first step is to start a fire for cooking rice. Then, the table is carefully set, following the rules of traditional dining culture. Tradicionalmente comen una mesita esta Was pequeña, customary for each no como en person to be Japón, que served seguro with que a tenéis de ver separate table, les laden meses with más rice, grandes soup, side dishes, and fermented sauces called y no jang. se sirven con la tapa. This was the table of Yangban, the nobility. Yangban La forma de families sentarse paid también. special attention to customs. This was due to the lifestyle of the time, coupled with the Neo-Confucian Está diciendo que los hay principles que comer por orden. deep-rooted in the Yangban society. O sea, que tiene un orden para comerlos. 방방에서는 할아버지와 내하고 같이 이제 밥을 Donde 먹고 están 이제 안방에서는 el niño en un salón, comen una 여자 식구들 la entrada de las 여자 habitaciones. 식구들은 상에 둥그런 거 큰 거 내놓고 앉아서 한몫 떨어져 먹고 많으면 상을 두개 Ya bastante, 먹고 그러고 있었어요. bueno, tradicional. In the past, men and women in Korea ate separately. Bueno, esto ya la entrada de la habitación, pues comen, bueno, lo que para nosotros sería el pasillo, vaya. También está diciendo que tradicionalmente los hombres y las mujeres comen separados. Bueno, aquí vese bien en esta foto, el hombre perunyao y la mujer con los guajes. O el señor perunyao con los vasallos, como aquí diríamos el otro. Esto
Sí, Korean la homes kept warm in winter using la ondol cocina. or heated floors. When a fire was lit in the household pit, Que the esto puede heat would parecernos flow raro through porque aquí vents pensamos under the una... floors throughout Porque the igual house. pensamos una cocina de carbón, pero bueno, esto en antes de la cocina de carbón y es similar a lo que teníamos, solo que el nuestro estaba colgando, la nuestra pota. Y eso y en la habitación. La habitación que tiene la cama en el armario ese blanco que se ve ahí. Y duermen dentro. Que fue algo que me llamó mucho la atención. A ver, y una manera de que no te entre la luz acá en casa. Pero a mí daríame claustrofobia. Yendo un poco aquí. 우리나라는 기본적으로 이 밥에 대해서 어떤 식으로 생각을 했냐면 밥은 한우입니다. 밥심으로 산다라는 것도 있고 또 보면 꼭 아침에 인사할 때 식사하셨어요? 진지 드셨습니까? 하는 그 밥을 Vale. 그만큼 생각을 하지 않고 좀 바뀌었다. 그리고 우리 밥상의 그 메인 보통 사람식으로 Está diciendo que el arroz significa cohesión, también está, yo creo que también fue referencia a que bueno, que la fe es bastante pastosa, por lo que se estaba viendo. Bueno, el arroz es una de las comidas básicas de Asia. In the past, rice was cooked in large iron pots called hamasu. La forma tradicional de hacer el arroz es en la pota esa. Que sabe mejor que haciéndolo pues con cocinas modernas. Hombre, eso sí lo puedo Most creer, people claro. use electronic rice cookers today, but hamasu rice is still considered the best. What's the secret? Vamos a ver qué cuentan que tiene de Weight of especial. the lid is 1/3 of the La pot's puta. total weight, creating high Que pressure distribuye el inside. calor, claro. Con la forma que tiene. This in turn leads to high Saltar con un fuego debajo. while the round shape Socio. of the pot evenly distributes Ahora hay que decir que el arroz tiene muy buena these pinta. conditions are ideal for making the most delicious Bueno, steamed y rice. y la cantidad de arroz es comunal, eso sí. This white rice became the centerpiece. Que es el centro de la comida de allí. And the lightly scorched rice at the bottom of the pot A ver, lo was importante eaten es saber separately for its safety. si esto lo comen o no lo comen. A ver. Sí, faen un caldo con ello y tomanlo después, con el arroz, con lo que queda pegado. When boiled with water, the scorched rice Vamos, que produces sí a que lo dessert comen. called sunu. It helps refresh the palate after a salty meal. Y es lo último que comen, eso sí, para quitar el sabor del resto. 밥이 주인인데 밥은 백지 Está bien, eso lleva, o sea, lleva para quitarse el sabor, claro, de todo lo que están comiendo. 백지 상태. A ver, por orden. 백지 상태에 어떤 살짝 aquí. 반찬을 넣느냐에 따라서 맛이 다 달라집니다. 그래서 한식에서의 반찬은 물감이다라고 얘기를 하고 No me deja quitarlo. 어떤 물감을 쓰느냐에 따라서 일단 Está colocando el orden de los platos y no me deja quitar esto. 먹을 때마다 맛이 다 달라요. Pues nada, no me I deja love para how los... grilled meat is eaten. Vale, este y el de la parrilla. Y ahora, después de todo esto, vamos a pasar a comida de la calle de Corea. Y este de aquí. Este tiene cosas que a mí ya no me prestaron nada. Esto es comida de la que compras por la calle. Va a salir comida japonesa y china, ¿eh? What's up and welcome, guys? We're Luke and Sabrina with ChopstickTravel.com. And today we're at the legendary Gwangjang Market here in Seoul, South. El mercado este, Gwangjang Market, está en Seúl. Bueno, estoy todo pre-COVID, ¿eh? Hay que decirlo, que tanto sin mascarilla, todo sin distancia. So this is Estoy our first time ever pre-COVID. here in South Korea, and we arrived
Bien didn't llegado, get a David. chance to eat, but we heard that this is the spot in Seoul, Gwangjang Market, to have some of the best. Bueno, aquí les So we comidas woke son up bright and early en for cantidad breakfast. industrial. First impressions, there's a lot of delicious looking food here. I'm really excited to try. Oye, caótico. A ver qué te hace haciendo. ¿Qué es eso? Alright, we're sitting down for our first snack today, and this Bindeteo. is called bindeteo, and it is a mung Y bean una masa, pancake, and it's kind of like shallow fried in quite a bit of oil. And I'm una just masa gonna try it con, here. It looks like there's bueno, quite a bit con, of ingredients. con There's some faves, onions, alubias, como lo some queráis bean llamar, sprouts, and it's con just golden cebolla, crispy on the outside. que hincha al frilo. Ya que non especifiquen el tipo de fava que lle, por eso non vos puedo decir. It's really hot, and those bean sprouts inside are really good. Kind of has like an earthy Pero taste. tiene buena pinta, la verdad. Nice and crispy too. Wow, that's really good. Yeah, this Que is lle good. It's crujiente. like a gigantic hash brown, almost golden crispy on the outside. This time I'm gonna dip it in Muy a little frito, bit pero of de sauce. fuera y pero de dentro menos. Se hizo una That salsa. in. Try to get an onion as well. A ver. Oh yeah, that'll be good. Bueno, eso tiene bastante buena pinta. There's definitely vinegar in that sauce as well. It's nice and La like salsa sour. tiene vinagre. Those onions go really well with it. Wow, this is really, really good actually. Our first little bit of Korean food. Definitely a good one. So I'm gonna have my piece now. Dip it in a little bit of sauce. Served really hot. And it's actually such a cool stall. We're sitting right at the counter side. Claro, pues todo un momento Alright, ye this is comestible. blowing my mind. Our first Korean street food experience, and it's really, really good. La primera experiencia, apruébenla, dicen que bien. With a mung bean batter, and then they kind Ah, of tiene, shallow fry it quite a tiene bit buena of oil, pinta, and you can actually see them grinding up the mung beans over there. There's tons of good little Ah, mira, ingredients y esa in here. especie Just de getting to the end, fabuca. this was 4,000 won, so about $4 US. $4 And this cada sauce una. really does a good job soaking into the Bueno, no está Korean mal. pancake here. Tienen pinta de empezar además. Oh, man. Son bastante grandes, por lo que estoy Delicious, viendo so ahí al crispy. fondo. Final thoughts, that was awesome. A little greasy, but it tasted really good. A ver qué ya lo siguiente. Esto ye... son tipo yosa ya. Son les empanadas estes que son de China originales. Si no fallo yo ye de China original. También la hay en Japón, Y tan muy buenas. Eso ye burrito de sushi, casi. Bueno, aquí tiene una variedad de comida. Vale, eso parecen zanahorias. Vamos, tiene una pinta de zanahoria. Okay, sitting down at our second stall today, A ver. and we just ordered up two awesome looking foods. So the first one right here, this is tteokbokki, and it is a rice cake, Korean rice cake in red pepper Ah, pues no. sauce. So I'm just gonna kind of Una smother especie de that in tarta de arroz. sauce and take a bite. This will Pues yo also be pensé the que ya era first- una zanahoria, como los burros directamente. It's gonna be hot. A veces blandina. Mm. Vale, ahora ya no parece una zanahoria. Mm. It's kind of like a more firm version of mochi. Es que se parece al mochi. And that sauce is actually a little bit Y sweet, que but pica. quite spicy. Vamos, que lleve blando en It's plan un definitely poco hasta piping tipo hot. And, gelatinoso. oh man, that sauce is where Los all mochis the son flavors da que a come mí from. no me prestan nada. Danme bastante asco el So tástico our que tiene. second dish we ordered is this. This is the mayak kimbap. Kimbap. And these are kind of like, they're not sushi, they're just filled with vegetables. Está diciendo It que llega looks como el like sushi. some carrots, some radish, and rice. Con una salsa. And then served with a sauce here. A ver, y eso So y dip eso it sí, in a little como... bit of A ver, sauce and try that. And it's just topped with a no ton creo que tenga un of sabor sesame muy seeds distinto too. al sushi, la verdad.
extremely crisp, and that radish, Muy pickled radish on the inside crujiente. is a little bit sour, and that's a wasabi sauce. Maybe Lleva with some wasabi, veggies vamos, mixed in esto ye, vamos, no it. tiene Super diferencia sesame casi. and sesame oil flavor. Sabe that's mucho a awesome. sésamo. Ah, pues yo ah, vale, ahora que lo veo, ahora que no está la salsa, sí que no parece una zanahoria. Retíralo. So like Luke said, these are called Mayak Gimbap, and Mayak actually translates to narcotic, so these might be a little addicting. Oh, sesame seeds are awesome. It's so good. So these are awesome. Me está I've already gustando had a yo few of los dos. them, but they're No sé qué really es eso que hay spicy, allí al fondo grande, pero tiene más mala can't pinta. stop eating them. Okay, just Espero finishing que at no the lo stall cocinen, right por here, favor. we had the tteokbokki and Pero the tiene muy Mayak mala kimbap, pinta. and both were awesome. Those little kimbap rolls were my favorite. And the stalls here, the whole atmosphere is so cool. Vale, You're $2 sitting right con fireside 64 at every cada stall, pieza, and the más o service menos. is so friendly too. Bueno. This is awesome. Está bien de precio. Eso y arroz. ¿Qué es eso? Shike? Shike? Yeah, okay. Well, we just ordered up a drink after that spicy tteokbokki, and this is called shike, and it's a traditional Una bebida de rice arroz, drink. sí. And you can see right here, there's some spinning around in the jug. Que So I'm se, gonna try this out. que It's se my first time. revuelve todo el cacho. Yeah, kind of like has like a very faint rice flavor, I guess. Un poco A little dulce, bit sabe a sweet, arroz. Lo que tengo duda, está frío, and supongo. almost like a little bit fruity too. That's Que actually sabe un really poco a fruta. refreshing. And there's Sí, está actually frío, bits vale, está frío. of rice down in the bottom. Tienen bastante para la So that's pinta. pretty cool. Ay, Dios, van a cocinar eso. ¿Eso qué lleva? Es una especie de morcilla, no sé, tiene muy mala pinta. No, ahora está haciendo fideos. Todavía no va a cocinar eso, mejor. A ver. A ver. Estamos en el mismo set, en el mismo sitio. Eso va a acabar enseñando lo que lleva. Parece una morcilla. Ay, qué asco. Sí, como la de arroz. Ser morcilla de arroz, es que lo estoy viendo venir, At our next stop here, and we have ordered up 2 new dishes. The first one is this. This is sundae, which Sundae? is the Korean Sí. blood sausage. Salchicha, defínelo como salchicha con sangre y arroz. Big Lo que plate llena nuestra of morcilla de arroz, vaya. japchae, which is the Vaya por Korean, Dios, tenían que like, tener esto glass también. noodles with a lot of sesame seeds on here. Y los otros And fideos then, of con course, we've 80 got our kilos de kimchi sésamo. over here. So this looks like an Y un awesome poco de little kimchi, feast. que es lo que We're lleven gonna start with the sacándonos en japchae. todos los These are platos. a sweet potato starch noodle, and they're a glass noodle, and she's got some vegetables in here, some carrots and tons of Los sesame fideos seeds tienen and buena sesame pinta, oil. La verdad. Pero lo de la morcilla, bueno, aunque él lo llame salchicha de sangre, da igual, eso y una morcilla. They're really smooth, like super slippery, and almost like a little nutty from that sesame oil. And she dunked them in a Bueno, el brillín así que tienen y por el aceite. Así que deben ser bastante grasientos. We weren't sure if we were gonna try it today, but we've decided to go with it, and that is the Esto ya Korean no. sundae, which is a blood sausage. So there is some mung bean noodles in here, and then some, I believe it's pork Ah, también blood. tiene And fideos, also, tiene un poco de fideos here, dentro. she's given us a little bit. I believe it's just some Qué mala salt and pinta some tiene. chili powder. So I will dip a little bit of that. Tiene una mala pinta y es que con el asco que me da a mí la It's quite morcilla a de big arroz, bite, actually. pues qué asco. Sabía que lo deben comer, Ah, Okay. Wow. It's really bouncy. Like, really bouncy. Kind of hard to chew. So I guess there's like a Que faint tiene el kind of sabor muy blood fuerte. iron taste there. And y I'm que gonna tiene taste el, that with a el piece of tastio a kimchi. sangre. Ay, qué asco, voy a morrer. Oh yeah, that looks a nice piece of kimchi there. Sí, come kimchi porque poquito. Just coated in that Korean chili powder or chili pepper sauce. Esto último a mí no me prestó Yeah. nada. Mm-hmm. Crisp, sour, spicy. Perfect kimchi. Alright, I'm gonna try El this kimchi sundae tiene muy now. buena pinta. Eso no se puede quitar. That's really chewy, but it has a nice light flavor. It's really unique. It's pretty good. No parece que pusiera cara de que Alright, diga que the sí. japchae.
Mirad. Okay, another spot with some awesome food, and this Puedes dejar de Suda, the enfocarla, por Korean favor. blood sausage is really interesting. There's just huge ones sitting here steaming, and they have really interesting bouncy texture and flavor. So I'm gonna go for another bite here. And this looks like a Y good sigue one. comiéndola, These ¿verdad? are No. huge. ¿Gustó? Oh, yeah. So this is such a cool market here, the Gwangjong market here in Seoul, South Korea, and they have everything you could ever want, from live El plato $8 seafood to El fresh plato de produce esa and, especie of de course, morcilla. tons of food. There's lots of De things we arroz. wish we could have tried, but we just need to save our stomachs for the rest of the trip. Okay, guys, Nada, that's it nada. for our Gwangjong market la como aquí y no adventure voy a ir a today. Corea a So comerla. much good food and definitely a great start. Y para afinar lo que tengo, los que tengo en plural. A ver si lo topo. Otro de comida de los mercadillos. Y yo el postre, porque tenían que poner un postre para el final. Esto ya lle más mestranz, esta comida que saquen aquí. En este, ya lle de esto que deducir lo que lleva. Bueno, arroz. A ver. Eso, no tengo claro si son espárragos, si son calamares o qué lle. A ver si lo dicen. Parece que en el otro ya está rebozado. A ver. Bueno, eso tiene pinta de llevar chili. Está echando como 80 kilos. Y hay como... como echar tomate al agua y cocelo allí, o sea, no. Y ahora a ver esto que lle. Yo creo que esto yo lo mismo rebozado. No tengo muy claro lo que está cocinando, ¿vale? Solo que lo está haciendo en unas cantidades enormes. La puta esa ya es más grande que ella. A ver. Será una especie de sopa. No sé qué opinar. A ver, mala pinta no tiene. Habría que saber qué hielo que echó. ¿Echáis más de eso? A ver cómo lo cocinen ahora. ¿Esos son empanadillas de pasta? Creo que sí. No sé, estoy yendo... Sí. Sí, son tipo yosa por la pinta. Pero están friéndoles en vez de... Yo siempre vi que les cocían un poco primero. Aunque yo les pasen un poco por fritura. Que no sé si tipo la masa... No, y tipo los rollitos de primavera, la masa esa, yo creo. Y no sabemos de qué va relleno, estoy de sorpresa. Pues a topar una morcilla o pues a topar verdura, esto ya... Yo después de lo de la morcilla ya estaría sollerte estando allí comiendo, ¿eh? Ah, la mira para hacer aquí el sushi. Oye, si también lo sé hacer yo, ¿eh? Qué bueno. Échate el arroz. Relleno y para adentro otra vez. Bueno. De seguro que a los japoneses esto no os gustaría. O sea, y que ya no sé. Y que relaxa el ruido que fai, en plan de sácatelo ya con el arroz y ya te lo fai. ¿Sabes que queda perfecto y proporcionado? Va a freírlo. Es que estoy viendo que lo va a freír, ¿eh? Esto parecen los típicos programas americanos de crónicas carnívoras que lo fríen todo. Al aceite, sí. Ay.
No me está gustando nada porque estoy viendo arrollar el rebozo. Está siendo bastante asqueroso. A ver, que seguro que está bueno. Pero saca los rebozados. Y era comida sana y de eso de ser comida sana. Es que estoy una y es tan americanada esto de rebozar todo. Vale. Ahora sacas ahí. Ay, Dios. La mi amiga otra vez, no me digas más, sí. La mi amiga, la morcilla esta coreana, fervía. Eso puedo deciros que son callos. Vamos, y estómago, tiento la pinta. O casquería. Madre, qué asco. Están rematándola. Eso. Madre, eso parece fegado cocido. Tenía la forma totalmente. Madre, que es que ese plato ya no... Bueno, esto ya mejor. Estoy intentando pensar que la morcilla esa ya es bastante normal comerla, ¿eh? Ala, todo frito. Es que cualquier cosa va a la masa esa a la freidora. Madre mía. Ya está el rebozo. Ahora está rebozando pimientos directamente, pimientos rellenos. Bueno, esto también, esto paso. Lo que pasa es que está friéndolo en el mismo aceite que frío lo otro. No tiene pinta que lo vaya a limpiar, ¿eh? Yo creo que lo limpio para hacer el vídeo y ya está Aiden, ¿eh? No tiene pinta de que lo limpie mucho. Uf. Con lo curiosino que ya era lo de los vídeos anteriores de limpieza y ahora estoy lo contrario. Deseo los guantes ahí colgando. Ahora mételos otra vez. Madre mía. A ver, tengo que decir que el destrozo ese hago yo a pequeña escala cada vez que intento rebozar un cacho de pito o algo, ¿eh? O sea, esos destrozos hago yo cuando rebozo las cosas. Pero yo que no estoy de cara al público vendiendo. Y luego limpio. Ay, Dios. Y es que os quieren pimientos rellenos y ahora pimientos rasientos. Pero con el aceite sí que está colgando. No tiene pinta de ser sano. Madre mía. Y el... No decides que seguro que en algún puesto lo faen, ¿eh? Bueno, y el aceite es ya saber de qué llega, claro. A ver. Ala, mete el cazo. No lo limpiaron mucho. Mirad dónde estaban los cachos. Bueno, hicieron que lo limpiaron, pero... Eso igual lleva batata. Están rebozándolo, o sea, estoy como... No sé. Yo iba a decir que guarrada, pero bueno, yo vi un documental de estos de crónicas carnívoras en Estados Unidos. Rebozaban un donut y freíenlo, así que ya peor que eso no va a ser. Ya no voy a ver nada peor que eso. O sea, fecho cocinado y rebozabanlo y otra vez a freír. Bueno, a ver, esto tiene buena pinta, pero... Sano, lo que se dice sano, no debe ser. Y esto fritanga al sitio este. Bueno, ahora voy a partirlo a la mitad. Me tengo que decir que al menos está usando guantes. Mira, sí que rebozaron
Eso, y la morcilla rebozaronla, ¿eh? Sí. Yo creo que... Ah, no, y el sushi, no, y la especie esa de sushi, vale, cayó la boca. A ver, ¿eso qué lle? Bueno, eso todavía no sabemos lo que lle directamente. Eso puede ser pescado, como puede ser verdura o cualquier cosa. Ahora está entembeciéndolo todo. O sea, que lo que estaba preparando ya era como un plato para tastearlo todo. Vale, quita lo que ya pareció al sushi. No, mira, pues esto... No, sí que ya el amor... Yo creo, es que no sé si esto de aquí de arriba que sale en el plato y la morcilla rebozada, Tengo dudas. No sé qué te diga. Con el caldo este y bueno, esto de aquí ya casquería. Esto yo creo que ya he fegado. Tiento la pinta, Porque no se me ocurre otro órgano que quede de ese color. O sea, que quede así. O sea, y es verdad que está bastante descolorido, pero vamos, siento la pinta, porque esto son callos y... Ay, Dios. A mí si me ponen eso ya no como, mira, ya tienen que enfocar otra vez la morcillona esta. Ya sé lo que no voy a comer si algún día voy allí. Nah, y que tiene el tasto totalmente. No, esto ya casquería. Que a ver, no sé de qué más susto si aquí también se come, pero bueno, y que aquí tampoco lo como. Ah, y estos son... Esto y algún tipo de calamaro de sepia. Por este color que tiene aquí. Y los pimientos rellenos, a saber de qué. Y esto debe ser batata. Esto no tengo claro si llegue la especie esa de morcilla. Al freír queda asina o ye como el sushi pero sin ningún tipo de relleno. Creo que ye el sushi, pero bueno. Y esto nunca vamos a ver lo que ye. La verdad que después de ver el mercadillo este de Sapón de comida, creo que prefiero ir a la Melloko que ir a este. Que bueno, a ver, que en Sapón no vos puse nada de casquería, pero también hay restaurantes de casquería, Y que evítelo yo bastante. Vale, y ahora ya el que queda el postre con buena pinta, sin ninguna cosa rara, que son las tartaletes estes de soufflé, que por lo visto allí son bastante normales. También tipo crepes y tipo frisuelos, Lo que pasa que para buscar algo distinto a lo que vimos de Japón, pues esto. También tienen bastantes tartes de fresa, de limón. Pero bueno. Esto ya bastante normal y con todo tipo de complementos. Pero está haciendo aquí la masa. Esto tiene muy buena pinta. Me gracia porque queda súper esponjoso ahí, queda ahí. No sé con qué está fecha la masa, pero ya que queda, vamos. Con una pelotuca. A ver. Ah, esto sí lo comería. Mira, podría basar mi alimentación en Corea a base de esto, sí, lo otro yo casquería. Están metiendo ellos masa. A ver. Sigo poniéndoles... Esto. Aquí ya están friendo. A ver, esto tiene muy buena pinta. Tiene pinta de estar blandino. Esto tiene una pinta bastante buena. Tengo mucha curiosidad de saber qué lleva esa masa, Me va que cocinen bien.
A ver. Lo que te han dado cuenta y es que te hacen un cacho. Mira, aquí todo lo que ellos puedes echar. Ahora ya se supone que ya están. Que son muy blandines. A ver, no sé lo que lleve, pero tiene una pinta. A ver que ellos echen. Vale, ponen 3. Un poco fruta. Bueno, la naranja va con la piel y todo. La fruta ya decora. Bueno, espero que pelen el plátano. Porque ya los voy a poniendo plátano ahí en plan de ala. No, van a pelarlo, vale. A ver. Si echen daqueo. No, van a ponerlo ahí entero, ya lo estoy viendo. Ah, no, partió. Qué poca fe tengo. Bueno, mira, esto hubiera sido un método para que yo comiera fruta de pequeña. Poníasme la fruta y decíasme, si acabas la fruta, deseo te comer lo otro. A ver, también digo que pedazo plato postre. Espero que sea para 2 personas, porque eso tiene pinta de llenar. Azúcar. A ver. Bueno, ahora ponte una hierba arriba. Que ya realmente. Ahora va a limpiarlo. Ya, a ver, con lo curiosino es que son los japoneses para esas cosas. Y esta dicho ala en arriba. Y con un café helado. No, pues individual, ¿eh? Esto tiene que llenar. A ver. ¿Por dentro está blando? Sí. Nah, esto tiene muy buena pinta. Una especie de sirope ahora. Madre, esto sí me está dando fame. Ya es mala hora para ver este tipo de comida. Sí, esto sí tiene buena pinta. Bueno, y aquí voy de sabos aquí. Voy a parar aquí. Y hasta aquí llega un poco la selección de comida coreana que hice para hoy. A ver, tengo que decir que yo la verdad que de comida coreana tengo miedo saber más. Tasté más comida china que coreana. O sea, pero china fecha en restaurantes chinos, de verdad, o sea, tradicionales, no de buffet. De la coreana, quitando la parrilla y el kimchi, no probé nada. Tiene en general bastante buena pinta. La morcilla particularmente no me presta nada. Sí que vi que comen bastante casquería y lo que sí vi es que los precios son... O sea, porque si para él ya era caro pagar ese precio por una parrilla de esa calidad, sí que vi que los precios sellentos de la comida son bastante baratos. Bueno, en eso no tiene mucha diferencia con Japón. Yo, si te metes a buscar una comida un poco más de lo que podíamos llamar de gourmet, pues hombre, de suru que lleva más caro. Y nada, la verdad que de postres encontré esto y encontré el otro y era todo pues occidental o coincidía con lo de Japón. Entonces pusimos esto, que la verdad que tienen bastante buena pinta. Como podéis, a ver, son platos elaborados que lleven muchos pasos. Y la comida rápida nuestra de hamburguesa o de, yo qué sé, de pollo tipo fried chicken o todo esto, pero bueno, esto es lo que ellos consideren comida rápida, que para nosotros es comida normal casi. Y nada, poco más que contamos. El próximo día, lo más seguro que el próximo viernes faiga directo jugando a daqué, no sé si será el Tente o haré la demostración de cómo sentama a jugar en el Genshin Impact y que se para siempre.
porque puedo facer outra, o sea, podo facer outra cuenta perfectamente, non vou meter mal a mía, que aunque non soy un nivel moi alto, pois bueno, pero para que veáis un pouco lo que lle un xogo gratuito, porque como me mete, o sea, non tô yo capacitada para xogar al LOL e esas cosas, vou morrer todo el día estrepitosamente. Y nada, ya diré diciendo la hora, aunque supongo que sea a las 5 de la tarde, porque es la hora que mejor me viene los viernes, que por la mañana trabajo. Y nada, ya iré poniendo de que lo faigo al final. Y muchas gracias por pasaros por aquí. Van subirlo luego en la canal de Play Presta y en la página de Facebook. Y ahí podéis atopar también mucho más contenido, pues, de otros programas. Recomiendo vos que echéis una huellada. Venga, vémonos, hasta luego.